Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por el estudio de esta mañana. Amén. Una bendición, gloria a Dios. Nos pone a pensar en lo que realmente es importante, ¿verdad? Amén. Ya un rótulo que vimos ayer por ahí en la carretera que decía, antes yo conocía gente que se valía por sí mismo y yo también quería valerme por mí mismo. Y decía más abajo el rótulo, pero ahora yo confío que Dios proveerá. Entonces uno dice, bueno, primero uno dice, pues mira, eso que dice ahí es cierto, fundamentalmente. Pero la parte que no dice es preocupante también, porque habla de que el Señor proveerá. ¿Pero qué quiere decir que el Señor proveerá? Que el Señor proveerá todo lo que yo pienso, todo lo que yo quiero. Y así que me sonaba el rótulo. Como a veces en los rótulos, en los camiones, a veces está, no me tengas envidia, trabaja como yo, para que tengas un trozo como este. Entonces, a veces uno ve estas cosas y dice, las personas piensan, trágicamente, que Dios está para proveer las cosas que ellos dicen que son necesarias. Sin embargo, el énfasis del Señor es bien diferente. El énfasis del Señor no tiene que ver con las cosas que yo pienso que son necesarias, o que usted piensa, o que aquel piensa. Las cosas que son absolutamente necesarias. Y ese es el énfasis que usted ve en la Escritura, especialmente en el Evangelio de Juan que estamos viendo. Allá querían ver, todo el mundo quería ver señales. Señales. Pues mira, inclusive después que le había dado de comer a todas aquellas personas, de la nada, Él les dice, yo sé que ustedes están detrás de mí, no porque vieron las señales, los otros milagros, sino porque aún con este milagro que vieron, lo que hicieron fue comerse el pan, se llenaron y ahora tienen hambre otra vez, pero hambre de pan de aquí, no del pan del cielo. Y Él les explica, pero no entienden o no quieren entender. ¿Sí? Entonces, ahí es que viene la verdad de que por más señales o milagros que la gente vea, simplemente los milagros pueden abrir el entendimiento y como que hacer una pausa en la rutina del día para que las personas consideren el poder de Dios que está revelándose mediante una señal, mediante un milagro. Pero hasta ahí le toca entonces a la persona, a cada uno de nosotros, dar el paso de fe para creer, como el énfasis que estaba haciendo el hermano James, creer en Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, que murió por nuestro pecado para pagar nuestra deuda de sangre por nuestro pecado. Entonces, arrepentirnos, ¿qué quiere decir? Debido a ello, yo no voy a vivir en la vida de pecado por la cual tuvo que pagar el Señor Jesús en la cruz. Ahora yo voy a vivir una vida para agradarle a Él, para que todo el mundo vea y evidencie que Él murió por mi pecado y por el pecado del mundo. Fíjense que no tiene nada que ver con que es que Él suple y que Él da y que aquello y que todas las cosas que yo quiero. Recuerdo un corito una vez que yo escuché, yo tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. Y lo cantaba, parecía un merengue. Y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a la gente? Que la gente todo lo coge bien liviano. La gente se cree que las cosas son así. Amén. No solamente en este país, en un montón de otros lugares también. No se toman las cosas en serio, no se toman las cosas en serio, ni ellos mismos no se toman las cosas en serio de la palabra del Señor. Y debido a ello debía esa liviandad, que no es solamente nosotros, la vemos también a través de todos los relatos aquí en la Escritura. La inmensa mayoría de las personas se toman livianamente la verdad bíblica. Hoy queremos reseñar, ¿verdad? Entrando en el tema de la semana donde el Señor eventualmente dio su vida por nosotros, en Juan 12, verso 20. Y le hemos titulado a la exhortación, ¿eres de Cristo? Porque más allá, ¿verdad?, de creer, implica que usted es de Cristo.
Es de Cristo porque Él le compró con su sangre. Y usted creyó y confesó que eres su Salvador. Amén. Y de que por ende usted tiene la vida eterna porque Él se la otorgó. Y porque usted va a ser resucitado. Amén. Si Cristo no viene antes, en el día postrero. Y vivirá eternamente con Cristo. Amén. Pues es de Cristo, es la pregunta que estamos haciendo. No si se congracia con Cristo. Porque parecía que el rótulo que yo le mencioné hace un ratito, pues tiene la noción de que hay un Dios poderoso. Pero yo veo en la Biblia que esa noción de que hay un Dios poderoso la tiene Satanás también. Y yo creo que Satanás está más convencido de que hay un Dios poderoso, creador, porque él le va a tener que dar cara. Y él estuvo con él cara a cara en una ocasión. Así que el demonio tiene fe, cree, está seguro completamente de que Dios es real, pero él no le sirve, pero él no le confiesa como el Salvador del mundo. Él no ha sido redimido con la sangre de Cristo, ni va a poder ser redimido con la sangre de Cristo. Ahí que está la diferencia. El asunto no es saber que hay un Dios. El asunto no es creer en el sentido abierto de la palabra. Es creer que yo soy pecador, están convencidos, y que Él murió por mi pecado, y que Él es el único que me pudo salvar, y a Él es el único que yo le sirvo de ahora en adelante. Amén. Esa convicción es esencial para uno poder confiar de que en la eternidad vamos a estar con el Señor. O sea, no es saber unos versos bíblicos, no es conocer que el Señor hace cosas. Es más, puede haber personas que leen estas porciones y dicen, ¡wow! ¡Qué tremendo milagro hizo el Señor el día que resucitó a Lázaro! Y ven las películas que van a poner esta semana y se le paran los pelos cuando... Hay una película esa que yo vi, Jesus of Nazareth, una película vieja, allá de los 70. La primera de esta del largometraje era como 6 horas. Y esta escena, literalmente es así. Dice, la piedra tapaba, o sea, no era una pared que había una boqueta, era un boquete y estaba la piedra encima y mueven la piedra y cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera, pasa como 1 minuto. Sí, porque tampoco era que Lázaro estaba parado en la puerta. O sea, es bien real y pasa ese suspenso y todo el mundo. Y cuando aparece Lázaro en la puerta, envuelto, ¿verdad?, con aquellas telas, se formó un revolú allí. Claro que tiene que formar un revolú. Y todo el mundo llorando. Y los hombres que tenían el corazón duro, como dice muchos, como dice aquí la Biblia, muchos creyeron allí en él. Y de ahí empezó. Pero, ¿y si ese se queda ahí? Si tuviera, cuando yo vi aquella película, sería bien lamentable que se quede solamente en la película. Pregunta es, ¿y Cristo Jesús es tu Salvador? Amén. Creído en Él plenamente. No solamente congraciarte con las enseñanzas. Amén. O sea que en los días de hoy se habla mucho de los valores. Y muchas personas abogando que, muy ciertamente, los valores que enseñó el Señor Jesús están en la palabra. Esos son los valores. Tremendo, hermano. ¿Resultará eso en que todo aquel que propulsa y promulga estos valores es de Cristo? No. Muchos los toman como una guía, como un buen consejo de parte del maestro de maestros. Pero esto no es el énfasis de la palabra. Ese no es el evangelio. El evangelio es que Jesús murió por los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Amén. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. El énfasis precisamente de todas las acciones del Señor Jesús. Si nos vamos ahora a la que vamos a leer ahora en Juan capítulo 12, amén, versos 20, vamos a leer el 20 al 26. Vamos a ver esta reseña, que estos son eventos que muy probablemente sucedieron el martes de esta semana. ¿Okay? Semana que eventualmente condujo a la muerte y resurrección de Cristo. ¿Okay? Vamos a leerlo. Juan 12, 20 al 26, pero mantenga su Biblia abierta después de haberlos leído. Amén. Lo leemos todos. Si se quiere poner de pie un momentito, hermano. Amén. En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor así.
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y que ella nos edifique, Padre Santo, y nos hable, Señor, claramente del único Señor y Salvador, el que ofrendó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor es clara. Fíjate que dice que unos griegos. Típicamente cuando habla de griegos, no necesariamente se refiere a que eran griegos gentiles, o sea, griegos. La palabra griegos en el contexto del Nuevo Testamento se utiliza en muchas ocasiones, como eran personas que eran judíos, pero que se habían criado bajo las costumbres griegas. O sea, y no necesariamente en Grecia, sino en aquella región. O sea, eran como judíos que no eran, ¿verdad?, de pura cepa así de Judea, criados en Judea. Eran judíos que habían sido criados en un ambiente, una cultura gentil. ¿Ok? Entonces ellos, pues, judíos, venían cuando era épocas de fiesta, por ejemplo, esta semana, la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura y de las primicias. Esas tres fiestas. Era una semana importantísima para los judíos celebrar. Por eso era que ellos estaban, ¿ok?, en Jerusalén. Habían subido literalmente a adorar en la fiesta. Y dice que estos se acercaron a Felipe y le rogaron: Señor, mira, quisiéramos ver a Jesús. Felipe no se lo dice directo a Jesús. Encuentra a Andrés, hermano de Pedro, ¿te recuerdas? Amén. Y entonces los dos van juntos a decírselo a Jesús. Usted dirá: ¿por qué tanto protocolo? Usted recordará que anteriormente, cuando el Señor los había enviado de dos en dos, y los había enviado a predicar, en casa de samaritanos no entren. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él explícitamente les mandó que no fueran a lugares que no fueran judíos. O sea, estos griegos, que como se les llama aquí, eran parte de ese grupo de los cuales ellos habían sido instruidos por el Señor al no llevarle la palabra. Usted dirá: ¿pero la palabra acaso no es para todos? Sí, es para todos. Pero el énfasis del Señor era las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eventualmente el evangelio le iba a ser llevado a todos. Amén. Pero hasta ese momento no era el énfasis. El Señor había ido un momento allá a la región de Tiro y de Sidón, que era, ¿verdad?, al noroeste de Judea, lo que hoy es el Líbano y Siria, regiones gentiles. Y fue allá, ¿se acuerda? Allá, y estaba toda aquella ciudad, Naín, que era bien al norte, Borderline, y de estas ciudades estuvo por allá. Allá fue que vino aquella señora, le dijo: sí, pero es que los perrillos pueden comer. Era aquella viuda allá de Sarepta de Sidón. Pueden comer de las migajas que caen de la mesa, ¿verdad?, de los hijos. Así que en esa incursión breve fue que Jesús fue fuera del territorio de Israel como tal. Fue una excepción, como un adelanto a lo que eventualmente iba a suceder cuando todo le fuera predicado el evangelio. Pero hasta ese momento no. Cuando el Señor confirma a lo que le viene a decir Felipe y Andrés, que estos griegos le estaban buscando, Él responde: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dice: ¿qué tiene que ver que los griegos vengan buscando a Jesús? Era ya la señal. Amén. ¿Cuál señal? Recuerda que habíamos estado estudiando en el libro de los Hechos eventualmente. Las señales que el Señor había hecho delante de su pueblo, los judíos, ya se habían, como había dicho el hermano James, se habían completado con la señal de la resurrección de Lázaro.
cuando seguían pidiendo señales, el Señor les decía, no les va a ser dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Que Jonás estuvo sepultado 3 días y después volvió a la vida. Amén. Eso no, yo siempre he creído que cuando tú estás en la barriga de un animal, 3 días no duran ni 3 horas. Por lo que yo estoy claramente confiado de que a Jonás el Señor le volvió a la vida. Y el animal aquel, el pez o la ballena, como lo querramos ver, lo vomitó en la tierra. Para que sea factual y literal la señal de que la señal del profeta Jonás es la que el Señor le iba a dar. Cuando muriera, fuera sepultado y al 3er día resucitaría. Lo mismo que hizo el Señor con Lázaro. Esa era la única señal que faltaba. Aquí, cuando el Señor se entera que vienen estos griegos a buscar, ¿verdad?, a buscar a Jesús, Él dice, es la señal de que el tiempo es ahora. Y esto confirma de que ya aquellos que no son judíos, de corazón, de pura cepa, están ya buscando la luz de Cristo Jesús. Y eso lo tomó y lo confirmó como una señal de que ahí en adelante eso era lo que iba a estar sucediendo. Amén. Ahora, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero fíjate la glorificación que él explica aquí. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Vaya a Mateo 10 para que podamos entender bien lo que dice aquí. Tendremos lo que el Señor nos quiere decir con el grano de trigo. Él está hablando de Él mismo. Amén. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, eso no le pasaba por la mente a nadie. Ni a los discípulos. Ni a los que eventualmente iban a ser apóstoles tampoco. Ese plan maravilloso de Dios no le cabía en la mente. Verso 37 de Mateo 10 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El contexto de lo que vamos a hablar ahora. Ahora bien, que ama a padre o madre más que a mí. Hemos explicado esto. Esto no quiere decir que usted ahora no va a atender a su familia. El contexto de inclusive las parábolas donde el Señor hablaba esto, aquel que decía, Señor, deja que entierre a mi padre y mi madre. Y no es que el funeral era el otro día y era un funeral de 8 horas. Es que le estaba diciendo, cuando mi padre se muera y yo arregle todos los asuntos de la familia y no tenga ninguna preocupación, entonces yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque amaba más y su interés y su prioridad era hacer otras cosas que no envolvían al Señor. El contexto de lo que estamos hablando de amar a padre, madre o padre más que a mí es aquellos que ponen de excusa a la familia. No te puedo servir porque tengo familia. No te puedo servir porque tengo hijos. No te puedo servir porque tengo trabajo. No te puedo servir porque hace calor. No te puedo servir por un montón de razones que demuestran y confirman que no aman al Señor. Dice, el que no me ama no es digno de mí. Es claro. Más allá, diría Pablo, el que no amare al Señor sea anatema. Como que dice, el Señor arreglará cuentas con él. Eso es lo que quiere decir. No es que ahora usted tiene que demostrar y mantener un checklist de cómo es que usted está amando al Señor más que a su esposa, a sus hijos y su familia. Inclusive ese es ministerio suyo, su familia. Amén. Y usted tiene que vivir a Cristo para la bendición de ellos. Lo que quiere decir es que usted sirva a Cristo en prioridad, porque el Señor le puso en prioridad a usted cuando murió en la cruz por ti y por mí. Lo que quiere decir es que no hay excusa, ni ponemos excusa ninguna para no amar al Señor y servirle de corazón. Es lo que quiere decir el Señor en estos versos. Pero si volvemos un momentito rápido a Juan 12, Él está hablando primero de que el grano tiene que caer en la tierra y morir. Porque si no cae y muere, pues nunca echa una mata. Nunca da fruto. O sea, tú pones la semilla la tienes en el sobrecito la semilla no va a hacer. Tienes que ponerla en la tierra. Y la semilla tiene que literalmente
pasar un proceso, descomponerse, literalmente morir, como llama aquí, para que al morir, entonces es que da fruto. ¿Ok? Dice, pero si muere, sin embargo, esa semilla, el grano de trigo, lleva mucho fruto. Entonces, de momento, aparenta cambiarle tema al tema que acabamos de explorar acá, acerca de aquellos que sí aman al Señor y aquellos que el Señor sabe que son verdaderamente los que reciben la bendición de ese fruto que va a dar. ¿Qué es el fruto que Él quiere dar? Habla. Pues Él habla, ¿verdad? Él siendo, si usted mira, la fiesta que se celebraba esa semana, una de ellas era las primicias. El primer fruto de la cosecha que venía. Y se celebraba el domingo de resurrección. Amén. Ahí se celebraba la primera cosecha. Y se traía la primera gavilla, o sea, el primer racimo, si en nuestro caso es básicamente es pues la espiga de trigo, se traía en honor al Señor, que fue el que concedió la bendición de tener la cosecha. Y esa se le traía en honra al Señor y se hacía un sacrificio, un holocausto de esa ofrenda. Pues el Señor, ¿verdad? Más adelante, a través de Pablo, explicaría, Cristo es las gavillas, es la primicia. Esa primicia, el primero que resucitó de entre los muertos. Amén. Y después vendrían los otros que irían a resucitar de entre los muertos. Cristo, las primicias, y después los otros. Amén. En su venida. O sea que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, y aún este cuerpo que se va a morir, si Cristo no ha venido antes, nosotros en vida, este cuerpo va a morir y se va a descomponer, pero va a ser resucitado. Amén. Como si cual cosa, para estar con Él en la eternidad, con un cuerpo mejorado, diferente a este que tenemos acá. Todos seremos transformados, dice, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos. Lo que está hablando aquí claramente es lo esencial, hermano. Todos estos que habían escuchado la palabra de Dios y habían llegado hasta este punto, lo que estaba en el corazón de Jesús es, ¿quiénes realmente de ellos han creído en mí para salvación? Y Él sabía cuántos iban a creer en Él para salvación. Él sabe eso también. Así que Él, compungido en su corazón, más abajo usted va a ver, dice que mi alma está turbada, en verso 27. Dice, Él compungido de corazón, dice, ahora pasando capítulos y pasando revistas sobre la realidad de las cosas y del corazón de la gente que me está escuchando, acuérdense, Él estaba en público, toda la gente que está a mi alrededor. Ahora que yo voy a morir y resucitar, que era lo que implicaba el verso 24. Amén. ¿Cuántos creerán en mí? ¿Cuántos realmente creerán en mí? Que más adelante usted va a encontrar, ¿verdad? Que habían unos que creían, decían ellos que creían, pero en realidad eran personas que estaban simplemente andando en tinieblas. Usted lo ve un poquito más adelante, por allá para el verso 43, dice que habían algunos que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero en el verso anterior se le dice que ellos creyeron. Dice, pero vea, ¿qué es eso de creer y todavía amar la gloria del mundo más que la de Dios? Pues lo que le estoy explicando, ¿okay? Que si creemos simplemente como Satanás cree, pues eso nos hace simplemente en el mismo nivel de Satanás. Pero si queremos estar en la eternidad, tenemos que creer en el Señor de corazón y nuestra vida haber sido transformada y ser la morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cosas que el diablo no es. Si usted y el que escucha esto más adelante piensa, wow, pero es que esto está fuerte lo que estamos diciendo aquí, porque yo creía que era un mensaje de esos así como un bálsamo y se siente el fresquito. Pues aquí está el fresquito de la salvación, hermano. Lo que pasa es que las cosas del Señor son serias. El Señor murió por un problema serio y supremo. ¿Sabe cuál era? Que usted y yo estábamos perdidos irremediablemente. Esto no es para que las cosas salgan bien, las cosas mejoren y todo vaya tirando para adelante. O sea, que esos tópicos que le encantan a este país. Esto es que si usted está perdido y usted no está en Cristo, usted está perdido. Por más que el Señor le ame, por más que usted haya creído, ¿cómo no voy a creer? Como dice la canción, ¿cómo no creer en Dios? O sea, todas estas cosas son cosas, si se quedan superficiales y usted no ha sido lavado en la sangre de Cristo Jesús, usted no es de Cristo.
En el verso 25, por eso es que dice, el que ama su vida, ahora que el grano de trigo va a caer en la tierra y va a morir y resucitar y llevar mucho fruto, refiriéndose a todos los que iban a creer. Dice, el que ama su vida, ese es el contexto, ante esto, la va a perder. O sea, el que dice, pues, aquello está sucediendo allá. Allá he escuchado que el Señor, que dicen que Jesús murió y resucitó por los pecados, pero yo tengo mi agenda, yo tengo mi vida, yo no puedo perder mi vida en esas cosas. Yo tengo mi agenda, yo tengo mi importancia, yo tengo mi prioridad. Por eso es que el énfasis, como nos hace el 10:37 de Mateo, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, por más bello que me encuentre, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Más adelante Pablo explicaría mejor esta parte, que es lo que es tomar la cruz de Cristo. Y es literalmente desgastarse uno en el servicio al Señor. Pablo mismo decía, nosotros menguamos, nosotros vamos en descenso, pero ustedes van en crecimiento, les dice a los tesalonicenses. Dice, nosotros nos gastamos con mucho gusto sirviendo al Señor porque vemos la bendición que es para ustedes. A eso es que se refiere. O sea, el que es de Cristo no está viviendo para las cosas de él o de ella. El que es de Cristo vive para Cristo. ¿Entiende, verdad? Sin dejarle hacer las cosas que son necesarias. O sea, muchas personas entienden y dicen, pues yo soy de Cristo, hago solamente lo que es de Cristo. Por lo tanto, no trabajo, por lo tanto, no atiendo a mi familia, por lo tanto, no hago nada. Lo único que hago es advertirle a la gente. Es que eso no es lo que quiere decir. Tenemos que hacer las cosas que son necesarias en este mundo. Pero eso no es nuestra agenda. La agenda nuestra es glorificar a Dios, ser testigo de Cristo, estar seguro que Cristo nos ha salvado. ¿Amén? Porque si no, el que ama su vida la perderá. Dice, pero el que aborrece su vida en este mundo, o sea, no tomando en cuenta de que tu vida es lo más importante, sino servirme a mí, lo que quiere decir, para vida eterna, la va a preservar, la va a guardar. Amén. Por eso dice, si alguno me sirve, sígame. Dice, pero es que obvio, no es tan obvio para las personas. Aquí es que está el asunto de la humanidad. Hay personas que dicen, sí, yo soy siervo de Dios, pero no siguen sus pisadas. ¿Amén? El que dice que permanece en él, dice la palabra, debe andar como él anduvo, pero ustedes no los ve andando como Cristo. Pero sin embargo dicen que son seguidores de Jesús. Pero eso es que aquí ser seguidor no la hace, ni ser disque servidor en el sentido de servir como si sirviéramos a cualquier ser humano. Amén. Se confirma el que dice que es siervo, o sea, esclavo de Cristo, va a seguirle. Amén. En todo su enseñanza. El mismo Jesús decía, mi Padre me ama. ¿Por qué? Porque yo hago todo lo que Él me dice. Tan sencillo como eso. Dice, ustedes sois mis amigos. Amén. Si ustedes hacen todo lo que yo les digo. Tan sencillo como eso. Y eso Él se lo decía a aquellos que ya eran sus amigos porque habían creído en Él. Él no se lo decía a las multitudes. Vamos ya mismo a ese punto. Por eso dice, si alguno me sirviere, o sea, si alguno es mi esclavo, es el contexto, mi Padre le va a honrar. Y ahí que está la diferencia. Solamente muchos stickers en este pueblo por ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es uno de los que típicamente se ven mucho en los camiones. Ese que le costó mucho trabajo tener el camión. Pero eso no la hace, hermano. Yo no estoy cuestionando ni diciendo todos los que tienen el sticker son cuestionables. Lo que yo me cuestiono es, y quisiera yo en mi corazón, que todas las personas que ponen algún sticker de algún verso bíblico, sea porque verdaderamente, ¿verdad?, le sirven al Señor. Algunos dicen, hasta aquí nos ayudó Jehová, Ebenezer. Yo en mi corazón, ¿verdad?, quisiera que fuera así. Esa siempre es mi preocupación. Me dirán, ay, qué pesimista eres. Pero así me quedaré. Porque es que lo que pasa es que según pasa el tiempo, hermano, uno va viendo que la gente dice que cree y no cree en nada. El Espíritu Santo da testimonio a uno mismo. Y le dice, ¿qué es lo que está pasando? Esto mismo que está pasando aquí. Mire cómo el Señor demostraba su poder delante de todo el mundo. Juan dice que él no contó casi ninguna señal, porque si las hubiera contado todas no cabían.
No había espacio para escribirla. Imagínense todas las que hizo. Él seleccionó. Amén. Y aún así, las personas no creían en él. Decía el Señor Jesús. Decía, él no se fiaba de ellos, de aquellos que habían creído, ¿verdad? Porque nadie tenía que decirle a él lo que había en el corazón del hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él no se fiaba de ellos, porque él sabía quiénes eran y él sabía de antemano quién le iba a entregar. Ya él sabía. Todo aquel que decía, Señor, sí, yo tan pronto entierra al viejo, voy para allá. Tan pronto chequeé la yunta de huella y voy para allá. No te puedo servir ahora, porque me casé. Tengo que atender a mi mujer. Después que, no sé, que ya pues, a un tiempo dado, pues yo voy y te sirvo. ¿Qué te parece? ¿No crees que es justo y razonable? El Señor dice, no, no es justo y razonable. Mira, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Ay, el Señor bendice. Y la evidencia que vemos que el Señor bendice a los ricos de aquel tiempo es que tienen riquezas. Se ve que el favor de Dios está con ellos. Cuando viene el joven rico y le dice, Señor, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entre paréntesis, que no haya hecho ya. Es lo que él está detrás de sus palabras. El Señor le dice el consejo, ¿verdad? Ama al Señor sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Sí, todas esas cosas, mandamientos, yo los he guardado de mi juventud. Es así, pero te falta una cosa. Te falta que tú dices que me amas, pero no me amas nada. A ti lo que te gustan son los chavos. Pues hazte una cosa. Si tu mano y tu ojo te fueran ocasión de caer, quítalo. Pues si tu dinero te es ocasión de caer, regala a los chavos y ven y sígueme. Y tendrás tesoro en el cielo. Y dice que el varón se fue triste. Y ahí él dice, ¿cuán difícil es que un rico que ama el dinero y no me ama a mí, no ha creído en mí, confía en el dinero? ¿Cuán difícil es que entre al reino de los cielos? Y allá los discípulos, pues porque le da un ataque al corazón, porque rompió todas las percepciones culturales que tenía, pero dice, pero si los ricos no se salvan, los pobres, los enmayados, que obviamente no tienen el favor de Jehová, ¿cómo se van a salvar esos? Eso es lo que ellos pensaban, porque esa era la cultura. Y él le dijo, Pep, lo que es imposible para los hombres, es posible para el Señor. Como que él dice, no son las riquezas los que evidencian la salvación, es el estado de tu corazón y de tu alma. Lo mismo pasa hoy. Muchas personas pues hablan lindo, de cosas lindas del Señor, cosas que todas son ciertas. Pero mi corazón y mi pregunta es, ¿será de Cristo Jesús? ¿O simplemente es el folclorismo religioso que tenemos aquí? ¿Sabes que una vez estábamos predicando sobre el Dios folclórico de Puerto Rico? O sea que tenemos la flor de maga, tenemos allá el pajarito, el San Pedrito, tenemos aquí el cordero en el escudo, y tenemos un montón de cosas. ¡Wow! ¡Qué cosas más lindas, pintorescas! ¿Verdad? Entonces yo digo, ¿cuál es el Dios folclórico de Puerto Rico? Pues el papito Dios, el niñito Jesús, allá los santos y los muñecos que le prenden una vela, Jehová es mi pastor, y todas esas cosas, Ebenezer, y pero eso es la periferia, pero ninguna de ellas está hablando posiblemente de realmente una fe en aquel que te ha salvado. Ese es el énfasis del Señor. Ahora mira, si seguimos leyendo el verso 27 en adelante, ¿verdad? Fíjense que después nos resulta, en ningún sitio se ve que él fue y habló con los griegos. La parte de los griegos como que se diluyó en este pasaje. Yo no estoy seguro si habló o no habló con los griegos, pero pues no es la parte importante ahora. Los griegos fueron una señal de que el tiempo estaba ya a las puertas, hermano. Ahora, en el verso 27 de este pasaje, el Señor dice, ahora mi alma está turbada, o sea, angustiada. ¿Y qué diré? Le diré a mi Padre que me salve de esta hora que me tiene angustiada, o sea, de este momento. ¿Qué estaría pensando el Señor? Pues muchas cosas, hermano. Los sufrimientos a los que iba a sujetarse. Lo que él llama la copa que mi Padre me dio a beber. Pero ¿sabe qué? Yo pienso que la principal preocupación de él era
espiritual, como debe ser. Yo estoy seguro que él estaba pensando en aquellos, en su corazón le dolía, que no tenían ninguna excusa para no creer. Aquellos que él sabía que aún con su muerte y resurrección no iban a creer en él. Y como no iban a creer en él, iban a quedarse perdidos. Es la carga que es en el corazón de aquel que lo sabe todo, saber los que se van a perder y los que se van a salvar. Él lo sabe todo. Imagínense. Estoy seguro, él contemplaría a su alrededor, dice, de estos que están aquí, unos cuantos son los que se salvan. Y entonces eso, ¿verdad?, es parte de la angustia que él tenía. Sin embargo, la palabra nos dice que él también se enfocaba en el gozo por aquellos que se iban a salvar, como nos menciona en Isaías 53. Dice él, por el gozo puesto delante de él, amén. Él vio el fruto, amén, de la aflicción de su alma y estuvo satisfecho, dice en el capítulo 53 de Isaías. O sea, él sabía que a los pocos que iban a creer era el gozo que él tenía, incluyendo él ser obediente a su padre. Para esto llegó esta hora. Padre, le dice al Padre, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y eso fue como esta voz de trueno. Esta es la tercera vez que esto sucede. Usted recuerda que la primera vez fue en el bautismo de Jesús. La segunda vez, cuando el Señor se transfiguró, se glorificó con Elías y Moisés delante de sus tres principales discípulos. Y ahora, cuando el Señor en esta oración le dice, Padre, glorifícate. Dice, ya me he glorificado y me voy a glorificar de nuevo. Dice, la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Qué cosa, ¿eh? Y otros decían, eso fue un ángel que le habló. Y otros, ¿verdad?, decían que el ángel le había hablado. Sin embargo, Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Como quien dice, ¿a quién yo le estaba hablando? Al Padre. Pues el Padre fue el que contestó. Y no me contestó para asunto mío, contestó para que ustedes, ¿verdad?, puedan creer en él. Ese es el asunto de la angustia que tenía él en su corazón. Que la gente no creía. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hasta ese momento, el príncipe de este mundo, Satanás, pensaba que los eventos que iban a suceder, estoy seguro que hasta el final, porque hay gente que dice, el diablo se la sabe toda, el diablo no se la sabe toda nada. Aquí fue, ¿verdad?, le fue tomado el pelo, como dicen los más finos, fue cogido de bobo, aquí a la larga. Al final, cuando Cristo muere, piensa él que tiene la victoria. Cuando el Señor resucita, entonces él se ve burlado. Porque dice, ahora el reino de Satanás es tumbado. Porque el que tenía el poder sobre la muerte ya no lo tiene. Porque ahora Cristo Jesús es el Señor de la vida. Como dice, yo soy la resurrección y la vida. Eso se cumple cuando él resucita. Amén. Y es para la gloria del Padre. Pero dice, yo voy a glorificar mi nombre. Lo glorifiqué antes y lo voy a glorificar ahora. Y parte de esto era, el príncipe de este mundo será echado fuera. Allá en Colosenses, el Señor habla a través de Pablo, dice, allá tomó aquel edicto de aquellas cosas que nos eran contrarias y las clavó y las expuso, ¿verdad?, a todas las potestades de las tinieblas que nos acusaban, y al edicto de aquellas cosas que era nuestro pecado que nos acusaba, y dice, y la clavó en la cruz. Y dice, ¿qué es la figura que está ahí? La figura que está ahí era en los tiempos antiguos, a todos los malapagas los ponían en el tablón de edictos entrando a las ciudades. Dice, aquí los malapagas son fulano Ben Shalem, o aquel otro, todos estos son malapagas, tomaron prestado y no pagaron. O estos son los maleantes de esta comarca, y los ponían allí. Tienen esta deuda con la sociedad. Pues el Señor dice que tomó la deuda, no con la sociedad, la deuda que teníamos con Él, de pecado, y la clavó en el tablón de edictos, o sea, en la cruz, la deuda cancelada, porque Él la pagó por nosotros. Y eso es lo que quiere decir, esa es la connotación que está aquí.
El príncipe de este mundo ya no tiene aferro con aquellos que son de Cristo, porque la deuda de pecado y de condenación se pagó. Y cuando se pagó, ya usted no tiene compromiso, ni tiene amarre, ni tiene deuda literalmente con el diablo, ni con el pecado. Por eso es que dice la palabra en otro tema. Por eso es que usted no va a servir al pecado, porque usted no le debe nada. Usted sirve a aquel que tiene poder sobre usted, a quien usted le debe algo. ¿Le debe algo usted al pecado? ¿Le debe algo usted al diablo? No, el Señor pagó esa deuda ya. Por eso es que usted antes servía al diablo y al pecado, ahora usted le sirve a Cristo. Porque ya usted no tiene deuda con ellos. Pero literalmente sí tiene una deuda con Cristo. Esa no se la va a pagar nunca. Ni Él le está pidiendo que se la pague. Pero usted va a servir al Señor que dio su vida, la de Él, por usted. Amén. Por eso es que el poder de Dios es así, obrando en las vidas para las personas para salvación. Y Él dice en el verso 32, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice, y decía esto dando a entender qué muerte habría de morir. Ahí no se refiere a la resurrección. Ahí se refiere a que lo iban a levantar de la tierra. O sea, lo iban a colgar en una tabla, hermano, en un madero. Y para los peores criminales de esa época en Roma, en el Imperio Romano, los crucificaban, los colgaban de un madero. Parecería casualidad, y no lo es, que allá en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor dice, todos aquellos que los cuelgan en un palo, o sea, muertos y colgados de un palo, son malditos. Maldito todo aquel que fuera colgado de un madero. Y eso ciertamente fue lo que hicieron con él. Él fue maldito porque no era maldito. Él fue maldito por el maldito pecado suyo y el mío. Y lo llevó en su carne allí. Y pagó por él. ¿Oyó? Así que fue maldito. Dice, por eso fue contado entre los pecadores. Él no era pecador, pero se envolvió y lo juntaron con los pecadores, o sea, con los otros dos que estaban al lado. Dice, allí hay 3 pecadores para la gente que lo miraba. Y el que estaba en el medio, el Señor, estaba pagando por el pecado suyo y el de aquellos que se burlaban y se reían de él también. ¿Está viendo cómo es la cosa? Por eso es que las cosas, Señor, son serias. O sea, esto no es cuestión de que a mí me agrada Cristo y yo me congracio con Él y Cristo es chévere. Esas liviandades, cuando las personas las dicen, a mí me envuelca el corazón. Pues esta persona no es de Cristo. Amén. Alguien que me dice, anda por ahí, sí, porque lo importante es seguir las enseñanzas de Jesús. Y me da vuelco el corazón. Dice, esta persona está perdida. Buena gente y todo, chévere, chulería, pero está perdido. ¿Cómo que seguir las enseñanzas de Jesús? ¿Quién le ha dicho a usted que seguir las enseñanzas de Jesús la hace para la eternidad? En ningún lugar de la palabra dice eso, hermano. Y es que todas esas cosas, el diablo, estoy seguro, que él no ha podido evitar que la palabra avance y sea predicada, pero sí se ha inmiscuido para meterle humo en los ojos a la gente y hacer pensar de que todo es que es chévere, ¿sabe? Y es tan bueno creer la palabra y mira, sí, todas estas cosas hacen sentido. Ahí yo puedo ver cuán necesario es la palabra de Dios en este mundo. ¿Y quién no lo puede ver? Prácticamente todo el mundo, inclusive los que dicen que no. Pero no es eso, hermano. Has creído en el autor de la palabra que murió y resucitó por ti. Esa es la parte esencial. Por eso la pregunta del tema de hoy, ¿eres de Cristo? ¿Okay? Y nosotros acá en nuestro argot inventado, claro está, decimos, hay cristianos, son de Cristo, y hay cristinos. ¿Verdad que no es lo mismo? Cristinos, o sea que parecen ser de Cristo, pero no son cristianos. De esos hay muchos. Y ese es el dolor en el corazón del Señor. Si sigue leyendo el verso 34. Fíjate las contestaciones de la gente. Habló un trueno, habló un ángel. Ninguno dijo, el Padre le contestó. Porque ¿a quién le estaba hablando él? ¿A un ángel? Él estaba hablando a los elementos. Trueno, dime algo. No, él le estaba hablando al Padre. Pues el Padre no habló. Hablaron otras cosas. Viendo cómo la gente dice, esos son pues percepciones. No son percepciones nada. Es que la gente, en el corazón, esa audiencia, eran duros de corazón. Mira el verso 34. La gente le respondió, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre.
Isaías 9:7. Que su reino será eterno. ¿Usted lo vi? ¿Se acuerda de esa parte, verdad? Sí. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Y quién es ese Hijo del Hombre? Diría Jesús, por eso es que tengo el corazón como una pasa, angustiado, por estas brutalidades que ustedes están diciendo aquí, que demuestran que ustedes no han creído. Mira, la gloria de Dios mostrándose allí, y ellos dijeron, pero ven acá, explícanos bien esto, porque estamos confundidos. El Cristo permanece por siempre, pero tú dices que el Cristo, ¿verdad?, tiene como que caerle en la tierra y morir y ser levantado. ¿Qué es esto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? ¿Cuántas veces se lo había dicho él? Ya, para que usted vea el asunto de las señales, hermano. Okay. Mire, la señal de Lázaro había sido hecha no muchos días antes. Eso lo sabía, como dirían en el campo, 3 personas. Los vivos, los muertos y los que están por nacer. Se enteraron de eso de Lázaro. Pues todo el mundo lo sabía. El poder, tan es así que los judíos hicieron un plan documentado para matar a Jesús. Decía, míralo, dice, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales, dice el 11:47. O sea, ellos no se maravillaron, dice, el poder de Dios se derramó sobre nosotros, hasta los muertos salen a la vida. No, está haciendo muchas señales. No se preguntaban de dónde venía el poder de las señales. Vea cómo es eso. Claro, ellos obviamente, y ahí que estaba la blasfemia y la condenación de ellos. Sabía que había un poder que levantaba a los muertos. Ese poder, ¿sabe a quién se lo adjudicaban? A Satanás. Por eso que le decían, y ahí fue que vino la contestación de Jesús en aquel contexto. ¿Ok? Mira cómo eso dice, Caifás. ¿Qué clase de elemento? Caifás, aquel sumo sacerdote de ese año, le dijo, ustedes no saben nada. Ustedes no piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dice, y esto no lo dijo por él mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Judíos o no judíos. O sea, Dios lo usó para profetizar, aunque él mismo se perdió en las pailas candentes de ese varón Caifás. Para que usted vea todas las cosas terribles, claras y precisas del poder de Dios que estaban sucediendo en esos entonces. Versos 35 y 36 dice, aún por un poquito, él no le contestó quién era el Hijo del Hombre, ni nada de asunto que sea. Él no le clarificó eso, ya, eso estaba más allá, ya eso era camino caminado. Porque con la gente que no quiere creer, aquí está el asunto, hermano. Hay gente que no quiere creer. Ven la luz de Cristo que ciega, pero no quieren creer. Ven la luz de Cristo que ciega y se tapan. No quieren creer. Eso era ese grupo. Por eso él le dice, por un poquito más está la luz entre ustedes. Estoy parafraseando. Vivan y caminen, entre tanto ustedes tienen la luz, para que no les sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Eso era indirecta, directa. Entre tanto que ustedes tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. Y la luz de Cristo, como un foco intenso que ciega, está alumbrando en ese día, en este día también. Amén. Pero las personas no quieren venir a la luz. Y ahí que está el contexto de Juan capítulo 3. Uno puede empezar a entender que el Señor decía aquellas palabras en el contexto cuando lo habló aquel otro viejito, a Nicodemo. ¿Se recuerda, verdad? Él le dice, esta es la condenación, dice el verso 19, capítulo 3 de Juan. Dice, por esto es que la gente se condena. Que la luz vino al mundo. Y los hombres no les importó, sino que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque les gustaba la maldad. Todo aquel que hace lo malo
no le gusta la luz, aborrece la luz, se avergüenza de la luz. Y no viene a la luz para que no se vean que sus obras son reprendidas, para que su obra mala no contraste con la verdad de Dios. Dice, sin embargo, el que practica la verdad viene a la luz para que se confirme que sus obras son hechas en Dios. Y ahí que está la diferencia. ¿Por qué las personas no quieren venir a la luz? Porque les gustan las tinieblas. El contexto de la palabra dice que nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trae. Y todo el que el Padre me trae, yo lo recibo y no le echo fuera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y esa es la salvación. Recuerda que estuvimos hablando. Las personas no se salvan cuando ellos quieren. Las personas se salvan cuando Dios quiere. Amén. Pero sí hay una responsabilidad en la persona. Digo que las personas no se salvan cuando quieren, en el sentido de que ¿quién puede entender lo que es la salvación? ¿Y quién puede entender y creer, tener la gracia de Dios para creer lo que la Biblia dice acerca de salvarse, de creer en Jesucristo para salvación? ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede tener la noción y la claridad de mente para ello? Ninguno de nosotros, nadie. El único que lo puede aclarar en la mente y en el corazón es el Señor. Por eso digo, ahí es que el Señor trae a las personas. Pero entonces el Señor te muestra a Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo, para que no haya ninguna duda. ¿Okay? Que el Señor hace las cosas bien. El Señor no trae cortinas de humo, ni trae confusiones, ni trae palabrería, ni tontería, ni poesía, ni esas cosas, ni metáforas, ni esas cosas. Esto lo habla claro. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Raspado. Así que el Señor hace las cosas. Él lo hace así porque es que tenemos, y Él tiene que asegurarse que todo el mundo comprende claramente quién es Cristo Jesús. Así que aquellos a quienes el Señor se le ha mostrado su gloria y los ha traído a Jesús, ellos terminan no queriendo a Jesús, porque digo, sus obras son malas, están enfocados en otras cosas que dicen ellos son más importantes, están despreciando la gracia de Dios para salvación. ¿Y sabe qué? Uno no se salva cuando uno quiere. Uno no cree claramente en el Señor cuando uno quiere. Uno cree en el Señor con claridad cuando el Señor quiere. Por eso es que es importante. Nosotros siempre como iglesia intercedamos para que el Señor le dé chance a las personas a creer. Amén. ¿Está claro de eso? Eso no es como las personas que a veces dicen, sí, un día yo lo dejo para después, eventualmente. Toda aquella gente que decía, yo no te puedo servir ahora, pero te voy a servir después, porque esto es a clavo pasado. O sea, que yo soy del corazón del rollo, yo te voy a servir, pero es que hay unas cositas que yo las estoy dejando para después, incluyendo servirte. Esas personas habían tenido la claridad de que Cristo era el que era, pero en su corazón no les dio la gana de creer en el Señor para la salvación. Suena bestial, ¿verdad? Pero mire, vaya a Hebreos para que usted vea. Ay, ¿qué querrá decir esta parte aquí? Lo que pasa es que es tan violento lo que quiere decir que a veces uno como dice, wow, ¿será eso lo que está diciendo ahí? Verso 4 al 6 de Hebreos 6. 4 al 6 de Hebreos 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, el Señor le abrió el entendimiento, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para abrirle la mente y aclararle la mente. Y encima de eso gustaron de la buena palabra de Dios y experimentaron los poderes del siglo venidero, o sea, las bendiciones de Dios. Hay personas que experimentan las bendiciones de Dios y oyen la buena palabra de Dios, y el Espíritu Santo les bendice y les abre el entendimiento y les ilumina con la luz de Cristo. Todos ellos, si pasan por esta experiencia y recaen, mira qué dice, o sea, volvieron a su viejo camino, se quedaron en el viejo camino, es imposible, lo que dice, es imposible que sean renovados. Posible, la palabra imposible está en el verso 4, que es una oración larga, típica de Pablo, ya usted lo conoce. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque implicaría crucificar de nuevo para ellos mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que literalmente cuando las personas le dicen que no a Cristo, habiendo el Espíritu Santo visitado, casi es como si fuera Cristo tener que morir otra vez por ellos. No es que va a morir por ellos otra vez. Es que como que dice, déjame para después, para otra tanda. Y no es ninguna otra tanda, esta es la tanda. Eso es lo que quiere decir. Y lo que implica aquí es
lo que es solemnemente serio, críticamente serio, que se le va la vida eterna a la gente cuando rechazan a Cristo Jesús. Por amar este mundo, por amar las cosas del mundo. Ese es el evangelio. Pero es que no tiene que ser así. La persona, Dios quiere que decida por Cristo Jesús. Amén. ¿Está viendo? Por eso es que cuando uno viene a Cristo Jesús, uno está claro, hermano. Cuando usted creyó en Cristo, usted está claro, usted creyó en el que había que creer. ¿Y cómo? Usted se pregunta, ¿cómo usted llegó ahí? O sea, ¿cómo usted llegó a estar en Cristo ahora? ¿Por qué? Porque el Señor le abrió la mente, le abrió el entendimiento. Las cosas que antes usted tenía una mogolla en esa mente, de la cultura, del folclore, del dime y direte, de las tradiciones religiosas, esa mogolla, esa ensalada de espagueti que había allí con todo cuanta cosa, el Señor saca eso fuera y le dice, es esto. Es que Cristo Jesús es el único que salva. Cristo Jesús es el que murió y resucitó por ti. Y tú eres un bandido arrastrado de 7 suelos. Y estás muerta en pecado, pero completo. No hay quien te salve. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. ¿Quieres que Él te salve? Hay gente que tiene la ridiculez de decir, no, yo no. Por muchas razones. Pero hermano, cuando el Espíritu, oiga esto bien, cuando el Espíritu Santo toca y clarifica esto en la mente de uno, en el corazón de uno, no hay excusa. No, uno no puede reclamar, no, es que yo tenía un poco de duda, tenía confusión. Cuando el Espíritu Santo habla en el corazón, no hay confusión, hermano. Eso es el contexto de la palabra. Por eso es que el Señor habla del blasfemar contra el Espíritu. Muchas personas temen el blasfemar. ¿Sabe lo que es blasfemar contra el Espíritu? ¿Amén? Es que el Espíritu viene y te aclara a Cristo y te lo pone ahí. Sin nada más. Esta es la que hay. Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Crees en Él y lo aclara perfectamente en tu corazón. Si la persona dice, no, yo no voy a creer en Él. Eso es dar por falso lo que está diciendo el Espíritu. Porque ¿qué razón podría tener alguien para no creer en Dios mismo? Y esa es la blasfemia. Muchas personas temen, ¿habré cometido yo la blasfemia? Creyentes. Es obvio que no, porque usted es salvo en Cristo Jesús. Pero ¿sabe cuál es la gracia de Dios aquí? El Señor sigue dando oportunidades con todo ello. Personas que Dios ha visitado y les da otro chance, les da otro chance. Por eso el Señor dice, cuando el Señor toca, no endurezcas tu corazón. Sí. ¿Ven? Alguien que escuche esto en esta semana. Si es que a lo mejor no le huye el título. De las personas de hoy ven algo que está grabado que dura más de 3 minutos y la gente no lo quiere escuchar. Aunque el Espíritu Santo les mande escucharlo. ¿Por qué? Porque la gente hoy lo quiere todo dado, y todo fácil, y todo suave, y todo por encimita. Esa es la maldad de este mundo. Y esa noción se le ha metido el mismo diablo entre cuero y carne a la gente. Que lo quiere todo rápido, así, suavecito, no hacer nada. Porque como para perderse no hay que hacer nada. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer uno para perderse? Nada. Usted está, si tiene algo garantizado cuando usted nace, es que usted va a estar en la espalda del infierno eventualmente. Unos antes que otros. No tiene que hacer nada. Vive tu vida como tú quieras. Y yo la mía, como dicen algunos. Y eventualmente el paquete está garantizado que el que va a estar al lado tuyo en la espalda del infierno es Satanás. El diablo que los engañaba fue echado al lago de fuego junto con todos aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida. Y eso es lo que va a pasar para aquellos que no estén en Cristo. ¿Es serio el evangelio? Claro que es serio. Por eso, hermanos, miren, nosotros siempre oramos por aquellos familias de nosotros que están perdidos todavía. ¿Okay? ¿Sabe lo que es estar perdido? Estar perdido es que si ellos fallecen hoy o cuando fallezcan sin Cristo, arden en fuego en la eternidad en el infierno. Nosotros no queremos eso para ninguno de ellos. Es más, no queremos eso ni para nadie, aunque no lo conozcamos. Por eso es que es tan imperativo que nosotros nos aliemos con el Espíritu Santo de Dios y seamos claros. ¿Amén? Usted, ¿habrá alguien más buena gente que usted? Y no lo digo por halago. Usted es buena gente aquí.
Si dicen, ¿con qué grupo tú quieres estar? Pues, estar con los hermanos y si todos son buena gente. Y usted es buena gente, siga siendo buena gente con su familia. Pero dentro de buena gente, háblele claro el evangelio. Persiga ser instrumento de Dios para su familia. Amén. Muchas veces a ellos les caerá pesado. Pero olvídense que le caiga pesado. Porque va a caer pesado. La realidad, mira a ver si este mensaje lo predicaron por ahí en la calle, le cae pesado a todo el mundo. Ay, yo vengo aquí a escuchar algo que me levante el espíritu y este varón me está hablando aquí que yo estoy condenado en las pailas. Pero ¿qué le pasa al varón? Es que lo que pasa con este mundo, el mundo quiere las cosas dadas así. Ahí encima, fast food. Tenemos que hablar del evangelio. La verdadera bendición no es seguir los preceptos del Señor, ni estar junto con los que son de Cristo. La verdadera bendición es salvar tu alma. Para eso fue que vino el Señor. Amén. Así que vio el contraste que había aquí, pero hoy quiero terminar con esto, ¿verdad? Que ilustra el peligro real de lo que le estoy diciendo. Mire, en ese mismo capítulo 12 más adelante, lo voy a leer. Dice, estas cosas habló Jesús, segunda mitad del 36, y se fue y se ocultó de ellos. Después que le dijo, crean en la luz para que sean hijos de luz. Dice que se apartó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53. 52, finales y primeros versículos del 53. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hermano, hay algo terrible aquí también que es importante que nosotros comprendamos. ¿Usted recuerda al faraón? Faraón del Éxodo. Dice, vete y dile a Faraón, deja a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero yo endureceré su corazón y no los dejará ir, y yo me glorificaré en Faraón. Dice, ¿y qué quiere decir todo eso? Bien sencillo, que el Señor endurece el corazón de las personas para que no hagan lo que Dios quiere que él haga. Dice, pero ¿cómo? Yo no puedo entender eso. Pero es que el contexto es que el Señor cumple el deseo del corazón de esas personas. Porque esas personas no es que querían servir al Señor, ellos querían hacer lo contrario. Y el Señor le suelta la soga. Lo mismo que dice en Romanos 1. ¿Usted recuerda, hermano? Usted se pone a meditar en eso y nunca se le va a la mente de eso. Romanos capítulo 1. Amén. Dice, ellos conocieron a Dios, verso 21, y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, Romanos 1:12, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Ahí está, ellos quieren hacer la inmundicia, el Señor pues los dejó. Y vivir en los deseos, de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ve el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de cuánta poca vergüenza hay, que la menciona en el verso 29. ¿Qué es eso? Pues que el Señor en un momento dado dijo, ustedes quieren hacer la maldad y embarrarse en el pecado, ahí van. Lo mismo el faraón, tú estás prevaleciendo en no querer hacer lo que yo te digo, pues ahí está, no hagas lo que yo te digo. Y tuvo que pagar la consecuencia. Y a esta gente de este capítulo aquí, del capítulo 12, hermano, es eso mismo. Cuando dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, no es que él dijo, los predestiné para que se pierdan todos, como dicen algunos. Los predestiné, a eso no les salva a nadie, porque así a mí me dio la gana de hacerlo así. No. Lo que estaba en el corazón de ellos, lo que ellos querían hacer, el Señor se lo concedió. Dice, para que no vean con los ojos, dice el verso 40, y no entiendan con el corazón, ¿verdad? No puedan entender con el corazón, para que no se conviertan y yo los sane.
¿Qué está pasando aquí? El contexto es que por la misericordia de Dios hoy es que la gente se salva y se sana. Para eternidad el Señor tiene que tocar tu corazón por medio de su Espíritu Santo. Amén. Por eso que usted ve el pueblo de Israel hoy endurecido. Por eso que usted ve un montón de gente predicando a Jehová, pero no predican a Cristo. Y la Biblia dice, tenemos que honrar al Hijo como honran al Padre. Y el Padre, amén, envió al Hijo a morir por nuestros pecados. Dios mismo hecho carne para morir por nuestros pecados. Aquellos que consideran que Cristo simplemente fue un muchacho, pues están en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y por más Jehová que hablen, se le va la guagua. Y el Señor le tiene el entendimiento ciego. ¿Usted no ha notado que usted le explique y no quieren entender? Porque le bloqueó el entendimiento. Ellos dicen, ustedes quieren de verdad prevalecer en decir lo que no es. Pues vayan por ahí a decir lo que no es. Y han llegado pancartas ahí. Vamos a la conmemoración de la muerte de Jesús. Por ahí llegan papeles que seguramente se lo han dejado a usted en su puerta. ¿Qué conmemoración de la muerte de Jesús? Ni nada. Mucho cuento. El día que el Señor dio la vida por los pecadores. El que no crea en eso, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y le ciega el entendimiento. Es algo tan sencillo y tan claro como ello. Pero míralo, con esto termino. Verso 42. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¡Wow! Se salvaron los gobernantes. No, vaya con calma. Mire más adelante lo que dice. Es lo que le estoy diciendo. Creer es una cosa y salvarse es otra. Hay que ver qué es lo que te está creyendo. Dice, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Había un estatus social que mantener. ¿Por qué? Dice, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El que no me ama a mí no es digno de mí. El que no deja todas las otras cosas por mí no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que está explicando el Señor. Ellos creyeron. O sea, no había duda de que Él era el Hijo de Dios. No había duda de que Él era el ungido, de que Él era el Cristo, el Mesías. No había duda. Sí, pero espérate. Tengo que ver cuánto me va a costar eso a mí. Que si yo lo digo por ahí, me botan de la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Era un estatus. La sinagoga, esos gobernantes no eran los gobernantes políticos, eran los ancianos de la sinagoga, los que se sentaban en la primera fila. Era en palco. Se sentaban allí como los que daban fe de lo que se enseñaba de Moisés allí. Pero ellos dijeron, no, ahora hemos creído en Cristo, decían ellos. Pero yo no puedo ponerme a decirlo por ahí a todo el mundo, porque entonces vienen los ancianos estos rajatabla que están allí en la sinagoga, que no creen ni en la luz eléctrica, dicen que creen en Jehová pero no creen en nadie, me van a botar de la sinagoga. Eso sería una tragedia para mi familia. Pierdo mi estatus. Amaba más la gloria de los hombres, o sea, de los fariseos, que la gloria de Dios. Y así pasa con la inmensa mayoría del mundo. Ven el costo de servir a Cristo, de quedarle mal a la sociedad pecaminosa y mundana y diabólica de este mundo, y encuentran que ese costo es muy alto. El costo alto lo pagó el Señor ya en la cruz por ti. ¿Ven? Cuando tú rechazas y dices, por estas otras tonterías, yo voy a rechazar el alto costo de lo que hizo Jesús en la cruz por mí, pues el Señor no puede permitir eso. El Señor no hay forma. Hay que creer en Cristo para salvación. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, ¿eres de Cristo? Yo sé que usted es de Cristo. Pero le pregunto a todos los otros que van a escuchar el mensaje más tarde, confiando. ¿Eres de Cristo Jesús? ¿O simplemente estás entre los que están en la periferia esperando algún día un feliz desenlace o poniéndose en las manos del Señor sin estar en las manos del Señor como hace mucha gente? ¿Okay? El que oiga la voz del Señor tiene que venir a Cristo Jesús. Qué mejor y mejor época, ¿verdad? Que en la época que históricamente, corroboradamente, el Señor Jesús dio su vida por los pecadores, que tú y tu familia salven su alma, ¿verdad? Sería la bendición más grande. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra santa, Señor, que tú nos has dado, Señor, la verdad, la luz
la verdadera bendición, Señor, la salvación que viene solamente a través de Cristo Jesús. Tu palabra dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A todos aquellos que creen en ti, Señor, les diste la potestad de ser hechos hijos de Dios. No porque ellos quisieron, sino porque tú quisiste. Gracias por la bendición gigante que es creer en ti, Señor, para salvación. Porque borraste y quitaste, eliminaste, pagaste, redimiste nuestro pecado que nos garantizaba el infierno. Y todo ello lo redimiste con tu sangre en la cruz. Por eso, Señor, te amamos y te bendecimos en esta mañana. Y te damos gloria, Señor, por la obra salvadora que hiciste con nosotros en ese día y que quiere asimismo salvar a todos, llamando a todos a arrepentimiento. Todo aquel que en ti cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en tu nombre, el único Salvador. Que tengas misericordia, Señor, de aquellos que están perdidos aún, Padre. Que sea para salvación, especialmente en esta semana, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Bendice esta palabra ahora en nuestro corazón y bendice asimismo el resto de nuestro día, Padre, y el resto de esta semana también. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, Padre. Llévanos con bien ahora a nuestras casas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios me les bendiga a todos.